del 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Estamos allí? La cual les dijo: oísteis de mí. Pero porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Dentro de no muchos días. ¿No es lo mismo? ¿Qué significa dentro de no muchos días? Muy pronto. Dentro de poco tiempo. Dentro de no muchos días. Muy pronto, dentro de poco tiempo. Y dice el texto: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto que estábamos leyendo aquí en Hechos de los Apóstoles es como el complemento de otro texto que está en el Evangelio de Lucas, donde el Señor también les habla y les dice: no se vayan, esperen la promesa del Espíritu Santo, reciban la promesa del Espíritu Santo. Y en este texto Él les está diciendo algo muy importante, porque recuerde que el Señor Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, y después de resucitar estuvo con ellos, dice la Biblia, creo que cerca de 40 días después de haber resucitado. Y Él les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre. Ustedes me escucharon decir que el Padre les prometió enviar algo, en este caso el Espíritu Santo, y Él les especifica, les dice: Juan les bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y mientras Él está haciendo esta promesa de enviar el Espíritu Santo para llenar sus vidas, una pregunta que hacen los discípulos que están allí: ya el Señor se va, ya el Señor sube al cielo, y ellos le hacen una pregunta. ¿Cuál es? Está en el versículo número 6. El 6. ¿Cuál fue la pregunta que le hacen? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Alguien sabe a qué se refiere esa pregunta? Israel estaba sometida al dominio romano. El imperio romano gobernaba sobre Israel, y muchos de los que esperaban el Mesías, el Cristo, esperaban que ese Mesías fuera el libertador físico, que quitara el yugo físico y les diera un reino físico en ese tiempo. Y Jesús dice: si mi reino fuera de este mundo, pero mi reino no es de este mundo. Y Él no era ese hombre que venía a quitar el dominio de los romanos sobre Israel. Pero uno alcanza a ver que estos discípulos tenían, o los que preguntaron esto, tenían una inquietud: si el Señor les iba a devolver otra vez la gloria que Israel tuvo tiempo atrás. Sin embargo, uno piensa, o yo pienso, que esta pregunta como que no cabe dentro de lo que Jesús les está hablando, porque les está diciendo, o sea, Él ya se va. Después de esto usted lee el texto y dice que lo vieron cómo subió, se fue. Y entonces, en vez de decirle: Señor, ¿y cuál es la promesa y cómo será? Y que ellos preguntan: ¿y vas a devolver el reino a Israel en este tiempo? Y a mí me parece que aunque el Señor le responde diciendo: no les voy a, ustedes no saben, solo el Padre sabe en qué tiempo hará las cosas, sin embargo ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Él les está hablando del recibir la promesa del Espíritu Santo. Ellos le hacen una pregunta de restaurar el reino de Israel, y el Señor vuelve a hablarle de recibir el Espíritu Santo. Lo vuelve a meter en el mismo tema, porque parece que de alguna manera a veces
nosotros estamos esperando algo distinto de lo que el Señor nos quiere dar. Y yo creo que lo que el Señor nos va a dar no es lo que nosotros esperamos, sino lo que Él prometió. ¿Qué le dijo Jesús? Quédense en Jerusalén a esperar ¿qué? El reino de Israel, la restauración del reino a Israel. ¿Sí? No. ¿Qué fue lo que le dijo que deberían esperar? La promesa. ¿Y cuál era la promesa? Ser bautizados con el Espíritu Santo. Vuelvo y digo, el Señor les está hablando de una promesa y ellos están esperando otra cosa, que Dios les restaure el reino de Israel. Entonces el Señor puede estar diciendo, yo quiero hacer esto, y la persona está pensando en una cosa muy diferente, y el Señor no va a hacer lo que la persona está pensando, sino lo que Él prometió. Dígale que está a su lado, Dios cumple lo que Él promete. Dios cumple lo que Él promete, y Él no te va a dar lo que no te ha prometido. Y entonces ellos esperaban que Dios restaurara el reino de Israel. Ojalá en ese tiempo, ojalá que antes de irse lo dejara arreglado el tema. Pero el Señor les dice a ustedes, no les compete, no les toca saber los tiempos en que el Padre hará las cosas. Sin embargo, tengan claro que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Señor nos está enfocando en algo que es más importante. Entonces es muy posible que el Señor quiere llenarnos con el Espíritu Santo, así como lo quería hacer con estos discípulos, pero yo puedo estar con mi cabeza pensando en cuándo bajará la gasolina, ¿sí? O yo puedo estar pensando, ¿será que me subirán el sueldo? O yo puedo estar pensando, ojalá que consiga marido este año antes de que acabe diciembre. O puedo estar pensando en cualquier otra cosa menos en lo que el Señor me ha prometido. Y yo este tema le puse un título aquí rapidito: espera la promesa, anhela la promesa. ¿Cuál es el título? Espera la promesa, anhela la promesa. El Señor entonces les está diciendo, no se vayan de Jerusalén. El versículo 4 dice, esperen la promesa del Padre. El versículo 4 lo pueden ver allí en su Biblia digital o en papel o en la pantalla. Dice, sino que esperasen, la parte siguiente, la promesa del Padre. Y luego en el versículo 5 les dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego el apóstol Pedro más adelante, hablándole a otras personas, les dice que si creyeren en el Señor Jesucristo y se bautizan, recibirán la promesa de el Espíritu Santo. Recibirán la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Y esta es una promesa que el Señor hace a su iglesia. ¿Alguien se acuerda en qué parte de la Biblia el Señor Jesús hizo esa promesa? No la hizo aquí. Aquí les está recordando la promesa que oísteis de mí. En Joel habla de en los últimos, los postreros tiempos, todo del Espíritu Santo. Mateo 28:11, ¿qué dice? Yo me acuerdo de Juan, donde él le dice, me voy, pero no los dejaré solos, sino que he rogado al Padre para que envíe al Espíritu Santo, el otro consolador. Él está diciendo, el Padre va a mandar al Espíritu Santo, el Padre va a mandar el otro consolador. Proféticamente ya está en el Antiguo Testamento que en estos tiempos vendría el Espíritu Santo, pero el Señor Jesús lo había prometido. Ahora, cuando Él dice que va a mandar el Espíritu Santo, lo hace para que los creyentes tengan emociones fuertes y se puedan erizar. ¿O para qué prometió Él eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué Jesús prometió enviar el Espíritu Santo? ¿Quién dijo yo? A ver, Carlos, no le escuché. Para no dejarnos huérfanos, muy bien, pero no fue lo único. ¿Qué más? ¿Cómo? Darnos poder para consolarnos, que realmente significa sostenernos,
El Consolador es el que sostiene. ¿Qué más? ¿Cuál? No le escuché. Mire lo que dice Juan capítulo 14. ¿Para qué? Para guiarnos también. Exacto. Mire lo que dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Qué dice? No le he dicho el versículo. Ok, Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahí dice cuál es ese consolador: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí dice: no os dejaré huérfanos. Entonces nos cubre para que no estemos solos ni nos sintamos solos. Y qué interesante, porque a veces uno, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, piensa en la erizada, ¿sí? O en el llanto o en otra cosa, pero aquí dice que Él lo manda para que no estemos huérfanos, para que usted no se sienta solo, abandonado, desamparado en las diferentes circunstancias de su vida. Cuando las cosas no son o no están funcionando como usted quisiera, usted pueda saber que el Espíritu de Dios, que es Dios, está ahí con usted. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego dice más abajo, acerca también del Espíritu Santo, permítame más abajito, versículo 26, dice: mas el Consolador, antecito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces aquí dice que ese Consolador, que es la palabra parácletos en el griego, no significa el que pone tu cabeza sobre el pecho y te arrulla. Porque para nosotros ser consolados significa que nos hagan algo así, ¿no? Que hagamos pucheros y todo lo demás. Pero la palabra consolador o parácletos significa el que sostiene, el que no te deja caer, el que sostiene. Y dice que ese Consolador, que es el Espíritu Santo, y que el Padre lo enviará, además de que nos cuida, nos sostiene, no nos deja huérfanos, también dice: nos enseñará todas las cosas que hemos de saber. Por allá en primera de Juan dice: usted no tiene necesidad que nadie le enseñe, porque la unción misma le enseña. Y está refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña las cosas. Entonces no es solamente la experiencia de algo emocional lo que el Espíritu Santo puede hacer en mí. Porque claro, uno recibe el amor de Dios y uno siente muchas cosas a nivel emocional, pero no es meramente algo emocional lo que el Espíritu Santo viene a hacer. Él viene a consolar, a sostener, Él viene a cubrirnos, a protegernos, Él viene a enseñarnos. Dice otro texto en Juan, creo que es el 16, a guiarnos a toda la verdad y muchas otras cosas que el Espíritu Santo hace. Por ejemplo, nos redarguye. El Espíritu Santo nos fortalece en medio de las debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda a interceder y a orar cuando no sabemos por qué orar. Y luego aparece también con los dones, capacitándonos para hacer cosas que son sobrenaturales. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús les dice: esperen la promesa, porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y eso ocurrirá dentro de pocos días, dentro de no muchos días. Y el versículo 8, que lo hemos escuchado muchas veces, Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este texto del versículo 8 dice que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, ¿qué recibe? Poder. ¿Para qué? Poder para poder. Poder. Y luego dice que seremos testigos, pero es que el Espíritu Santo nos da poder.
Pero el poder no es solo para ser testigos. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que ese poder que el Espíritu Santo da es para edificar la iglesia de muchas maneras, para que los inconversos crean, porque las señales como los milagros y las sanidades es para que la gente inconversa también crea, aparte de que la persona recibe un beneficio sobre su vida. Ese poder es para muchas cosas, que al final lo que busca es que la gente conozca a Jesús a través de nosotros. Y quiero decirle algo, hay gente que conoce a Jesús a través de un milagro, hay gente que conoce a Jesús a través de una predicación poderosa, pero hay gente que conoce a Jesús a través de ver un cristiano que es santo, que es íntegro, que lo que habla es verdad, y ese testimonio hace que gente conozca a Cristo. Y ese creyente no podía estar así si no tiene ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque Él es el que nos sostiene. Él es el que nos guarda. Por allá creo que es el libro de Judas, dice que Él nos guardará sin caída hasta el día de la redención. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, encontramos que estos primeros creyentes estaban esperando con anhelo, ¿qué cosa? Erizarse. ¿Qué estaban esperando con anhelo? La promesa. Y la promesa era ser bautizados con el Espíritu Santo. Ellos estaban esperando. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, es una fiesta judía. Pentecostés no significa la venida del Espíritu Santo, lo hemos asociado a eso, pero Pentecostés es una fiesta judía que se hacía desde muchos años atrás. Y justo ese día había venido gente judía de de muchas partes del mundo, ¿sí? Por ser una fiesta de esas fiestas nacionales del judaísmo, venía gente de toda parte al único templo que existía en Jerusalén. Y esa gente que venía había nacido en otros países, pero eran judíos. Su fe era judía, pero hablaban otro idioma. Y cuando llegaron allá, justo ese día, el Espíritu Santo viene y bautiza a los que están allí esperando. Hechos capítulo 2, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Yo le hago una pregunta. Normalmente usted en su casa con su familia permanecen todos unánimes y juntos. La palabra unánime significa de un mismo ánimo, un mismo propósito. Pero juntos, ¿qué significa? En el mismo lugar, físicamente muy cerca el uno del otro, juntos. ¿Usted en su casa permanece junto con los demás? No. Usted está en la cocina, otro está en la sala, otro está en la habitación, otro está en cualquier otro lado. ¿Y eso qué son? Familia. Y estamos haciendo diferentes cosas y eso no está mal, está bien. Pero dice que estas personas estaban unánimes, pero también juntos. Y ellos no eran familia. Ellos no necesariamente vivían en esa casa donde estaban. Ellos no eran familiares para decir vivimos en esta casa y por eso estamos juntos. Ellos eran creyentes de Jesús que estaban esperando ¿qué? La promesa. ¿Y por qué estaban juntos? Porque estaban esperando la promesa. Como que usted le digan a todos los habitantes de ese sector: el domingo a las 4 de la tarde vamos a llegar porque vamos a sortear unos lotes. La gente no tiene que ver con la otra, pero todos estarán a las 4 de la tarde juntos en ese lugar, porque están ¿qué? Esperando una promesa. Lo que quiero mostrarles es que estas personas estaban anhelando esa promesa. Habían pasado varios días, no tengo la cuenta, no la saqué, pero habían pasado varios días desde que Jesús les dijo esperen, desde que Jesús se fue, habían pasado varios días y ellos estaban ahí esperando, juntos, esperando, porque anhelaban recibir esa promesa. Y dice de repente el versículo 2: vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mirando bien el texto, lo que dice es que ellos estaban unánimes, juntos, y estaban con anhelo esperando la promesa. ¿Y qué ocurrió? De repente, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? De repente. ¿Cuándo pasó? De repente. ¿Eso a qué hora es más o menos? De repente es qué día. De repente a qué hora es. ¿A qué hora es de repente? ¿Qué día es de repente? ¿Qué mes es ese? O sea que de repente es en cualquier momento. Significa que la persona que quiere eso tiene que esperar ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Porque va a llegar de repente. Esto es interesante porque lo que muestra, o lo que yo veo en este texto de la Biblia, es un anhelo. Anhelo, yo quiero. Y cuando no le dicen a uno ni el día ni la hora, ¿uno qué está haciendo? Esperando todo el tiempo. De repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora el texto dice que hubo un viento recio y que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y a veces nosotros tenemos la tendencia a establecer las experiencias como la manera única en que las cosas tienen que ocurrir. Entonces alguien podría pensar que si hoy el Espíritu Santo viene a llenar la vida de una persona, uno tiene que estar pendiente de escuchar un viento. Algo así, no sé. Un viento duro, recio, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo habían escuchado decir que cuando recibían el bautismo con el Espíritu Santo otras personas sentían como que la lengua se les... ¿qué? Enredaba? ¿Ustedes escucharon algo así? Y cuando usted todavía no había sido bautizado con el Espíritu Santo y estaban orando para que fuera bautizado con el Espíritu Santo, ¿alguno de ustedes estaba esperando que la lengua se le enredara? Porque tenemos la idea de que si pasó de una manera con alguien, tiene que pasar igual conmigo. ¿Y en qué momento el Señor Jesucristo les dijo, esperen que va a venir un viento recio? Nunca. ¿En qué momento el Señor Jesucristo les dijo, van a aparecer lenguas repartidas de fuego? Nunca. ¿En qué momento les dijo, van a hablar en otras lenguas? Nunca. Simplemente les dijo, esperen la promesa porque serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tengo que esperar yo? Ser bautizado con el Espíritu Santo. Lo demás, que el Señor haga lo que Él quiera. Yo tengo que esperar ser bautizado con el Espíritu Santo. Y ellos lo esperaron. La Biblia nos habla de un hombre llamado Cornelio, quien con unos familiares y unos amigos íntimos esperaron al apóstol Pedro a que les predicara la palabra, pero lo esperaban con anhelo. Mire lo que dice Hechos 10:24. Hechos 10:24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Si usted lee la historia, luego la puede revisar. La historia es que el Señor, un ángel se le aparece a Cornelio y le dice, manda a traer a Pedro, que está en tal lugar, dile que venga y él te hará saber las cosas, te va a predicar, te va a hablar, en otras palabras. Y Cornelio manda a unas personas hasta donde Pedro está, y al otro día Pedro llega. Dios tuvo que hacer un proceso con el apóstol Pedro para que Pedro fuera, pero Pedro fue. Y cuando Pedro fue, no sabía exactamente qué iba a hacer. Pero cuando Pedro llegó, dice el versículo 24, cuando entraron ahí, ¿qué pasó con Cornelio? ¿Qué dice el texto? Cornelio Cornelio los estaba, ¿qué? Esperando, y el resto dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, cuando Pedro llega, Cornelio no dice, vea, dígale a la gente que venga. ¿Dónde estaba la gente? Esperando.
¿Y qué estaban esperando? A Pedro. ¿Y qué les iba a decir Pedro? Algo de Dios, pero no sabían ni qué era. Pero ¿sabe cómo estaban ellos? Esperando. Y miren lo que dice el texto, porque el texto dice algo que no pasa en ningún otro caso que uno lea de la Biblia. En ningún otro caso que uno lee de la Biblia pasa esto que pasó aquí. ¿Qué ocurre? Versículo 34 hasta el 36. Hechos 10, 34 y 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, o sea, Pedro llegó y abrió la boca, es decir, empezó a hablar. Dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Sigue hablando, adelantémonos hasta el 43. Y luego al final le dice: de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué? El don de lenguas. No, ¿el don de qué? De profecía. El don de milagros. ¿Cuál don? Del Espíritu Santo. Y ese es el mayor don, la persona del Espíritu Santo en uno, que Él venga a vivir en nosotros. Dice la Biblia en Corintios 6 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Recibirán el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y además que magnificaban a Dios. Este es el único caso en la Biblia que uno encuentra que la gente no está orando y el Espíritu Santo llena a las personas. La gente aquí no estaba orando. Pedro no estaba orando. Los que estaban oyendo tampoco estaban orando, estaban oyendo. Y Jesús y Pedro lo que hacía era predicar de Jesús, que vino a hacer Jesús, que el Padre envió a Jesús, que lo ungió con el Espíritu Santo, que hizo milagros, que sanó enfermos y todo eso. Pedro está hablando de Jesús. Y la gente, mientras escucha hablar a Pedro, dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En los otros casos siempre usted encuentra a la gente orando o empezaron a orar, pero aquí estaban hablando y otros escuchando y el Espíritu Santo simplemente cayó. ¿Por qué cree usted que ocurrió eso? Según el texto bíblico, yo creo que esto ocurrió porque ellos estaban esperando con anhelo algo de Dios. Y digo algo porque ellos no sabían qué era. Ni Pedro sabía de qué iba a hablar, ni ellos sabían qué le iba a decir Pedro. Pero tanto Pedro iba de parte de Dios a lo que Dios quisiera, y ellos estaban esperando que Pedro les hablara y les dijera algo de parte de Dios. Y ellos tenían un anhelo que de tal manera que el Espíritu Santo dijo: Pedro se está demorando mucho. Digo yo, no digo yo. Pedro como que no va a acabar esta predicación. Y de repente el Espíritu Santo se mete. Y la gente empezó a hablar en lenguas, otros magnificaban al Señor, y Él se metió y empezó a ministrar a estas personas y lo llenó. Luego Pedro de eso dice, bueno, porque aquí hay un debate para ellos, y es que Pedro era judío, convertido a Cristo, pero Cornelio y los que estaban ahí no eran judíos, eran romanos. Y entonces esta gente recibe el Espíritu Santo, y dice allí que los que habían venido con Pedro, los fieles de la circuncisión, y eso significa que eran judíos, se quedaron asombrados. ¿Cómo así que también a ellos los llena el Espíritu Santo? Yo pensé que el Espíritu Santo tenía propiedad privada de los judíos o de algún tipo X de persona. Pero aquí se dieron cuenta que el Espíritu Santo puede llenar a toda persona que lo anhela y que lo desea. Y eso fue lo que pasó con ellos. Otra cosa más.
en Hechos 19 del 2 al 6. Habla de 12 hombres que estaban en la ciudad de Éfeso. 12 hombres. Y estaban en la ciudad de Éfeso, dice que eran discípulos. Hechos 19 del 2 al 6. Pablo se los encuentra, les empieza a hablar y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, ¿qué le dijeron? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Qué es eso? No tenían ni idea que existía alguien llamado Espíritu Santo. No sabemos. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ni siquiera en el bautismo que mandó el Señor Jesús, en el de Juan. Ellos habían escuchado algunas cosas y hasta donde escucharon creyeron y hasta ahí recibieron. Pero entonces Pablo, después de esto, les habló y les bautizó. Les dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, al agua otra vez. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y otros profetizaban. En Hechos 10 dice que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Aquí dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Estas personas, discípulos, el versículo siguiente, que no está aquí en los que leí, es el versículo 7, dice que eran por todo 12 hombres. Ahí está, 12 hombres. Estos 12 hombres recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y apenas acababan de escuchar hablar de él. No tenían un recorrido con esto, que el Espíritu Santo y que los dones, ni sabían que existía alguien llamado Espíritu Santo. Pero había un anhelo en ellos por Dios, que lo que les decían lo recibían. Y le impusieron las manos y recibieron. Quiero terminar con este texto de Lucas 11 del 9 al 13. ¿Alguien se acuerda del título de esta charla que estamos compartiendo hoy? Espera la promesa, anhela la promesa. Ok. Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Lucas 11 del 9 al 13. Jesús el Señor está hablando y dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Primera parte. Es el Señor Jesús el que está hablando, y cada vez que Él habla, lo que Él diga, usted tiene que ponerle mucho cuidado, porque lo que Él dice es así, y se cumple, y es verdad. Y Él está diciendo a las personas algo muy importante, queriéndoles dar la seguridad de que si piden, buscan o llaman, se les va a dar, abrir y lo que necesite. Esto es importante, se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. Pida y se le dará, busque y hallará, llame y se le abrirá. Todo el que pide recibe, todo el que busca halla. Mire la palabra, todo, todo, no alguno, nadie se queda por fuera, todo, todo, todo. Pero todo el que pide, el que busca o el que llama, pero porque cree que eso va a ocurrir. Cree que eso va a ocurrir. Y luego el Señor, queriendo fortalecer esta verdad, dice algo más. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros? Levanten la mano los padres o madres. ¿Usted es buen padre o buena madre? ¿O mal padre o mala madre? Bueno, no sé, no está en juicio eso ahora. Ok, pero este texto dice lo siguiente: ¿qué padre de vosotros? Padres, ustedes que levantaron la mano, si su hijo le pide un pan, ¿usted le dará una piedra? Si su hijo le pide un pescado en lugar de pescado, ¿usted le dará una serpiente?
Y si es venenosa, mejor. Si su hijo le pide un huevo, ¿usted le dará un escorpión? Padres o madres, ¿quién sí lo haría? Nadie lo haría, ¿cierto? Si su hijo le pide un pan, ¿usted qué le da? Un pan y mantequilla. Si su hijo le pide un pescado, ¿usted qué le da? Uno que no tenga espina y un pedacito de plátano. Si su hijo le pide un huevo, ¿usted qué le da? El huevito con pan y chocolate. ¿Por qué? Primero, porque quien lo está pidiendo es su hijo. ¿Por qué? Segundo, porque al que se lo está pidiendo es al papá, y es el que tiene la responsabilidad. Y tercero, lo está pidiendo porque tiene hambre. Hambre. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué tienen en común el pan, el pescado y el huevo? Que quitan el hambre. Que quitan el hambre, son comida. Es comida. Mire que el Señor empieza diciendo: si usted pide, si usted llama y si usted busca, le van a abrir, va a encontrar, va a recibir. Ahora pone el ejemplo como quien dice: mire, si usted, que es un hombre, una mujer, pecador, pecadora, que ha tenido errores en la vida, con debilidades, usted le da al hijo lo que necesita porque su hijo tiene hambre. Al final dice en el versículo: cuánto más, versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Hay niños que son muy lanzados, pero la gran mayoría de los niños no. Difícilmente un niño se le acerca a una persona que no conoce a decirle: vea, deme comida, a menos que esté entrenado para pedir. Un niño normalmente no le pide comida a una persona que no conoce, a menos que lo hayan entrenado para eso. Ya sabe de qué estamos hablando. ¿A quiénes le piden? A los padres y algunos familiares que ya le cogieron el lado y entonces se le acercan con confianza a pedirle, porque saben que esta persona les va a dar. Estas tres cosas tienen en común que quitan el hambre. Mire, busqué una definición de lo que es el hambre y dice que el hambre es una sensación física incómoda. Ojo, ojo, no estamos hablando de antojo. ¿Estamos hablando de qué? Hambre. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Antojo, usted almorzó, dice que no le cabe más, pero aparece por ahí un postre y ese sí le cabe. Eso es un antojo. Listo. Hambre es, como dice aquella canción, hambre que duele, que debilita. Y literalmente yo he escuchado, no de uno sino de varios, que hay gente que cuando tiene hambre se pone pero mal, de mal genio, vuela. Eso que llega y se asoma y ve que todo está crudo y se desespera. Porque el hambre es una sensación física incómoda y dolorosa, sobre todo los niños. Alguien decía que los niños, los bebés, lloran cuando tienen hambre porque les duele. Les duele. Si le duele a un adulto, ojo, estoy hablando de ¿qué? De hambre. Yo no estoy hablando de antojo. Yo no estoy hablando de salchipapa, de alipapa, después de que se acabó de comer una papa rellena y quiere otra cosa. Eso es antojo y gula de pronto. Estamos hablando de hambre. Esa sensación es causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Es decir, esto no lo siente la persona todo el tiempo. Lo siente cuando se le acabó la energía. Lo siente cuando ya le hace falta nutrirse. En otras palabras, es una necesidad. Y aunque es un dolor a veces
incomoda a veces, el hambre produce anhelo. Cuando usted tiene hambre, ¿usted en qué piensa? En comida. Y usted empieza a sentir olor de comida hasta donde no hay comida. Ay, ¿a qué huele? ¿Qué dice la gente? Una gaseosa para ese olor o algo así. El señor que iba con la esposa en el carro, pasaron por una panadería y la esposa dice: ay, amor, cómo huele de rico. Y siguieron en el carro y el esposo dice: ¿cierto? ¿Quiere que pasemos otra vez? Uy, no. Dígale que está a su lado, no se junte con esa chusma. Esa persona que le dice que quiere que pasar otra vez para que huela el pan, no. Entonces el hambre produce un anhelo. Y algunas personas que saben del tema dicen que usted no debe ir a comprar nada cuando tenga hambre, porque usted compra hasta lo que no necesita, porque el hambre lo motiva a comprar. Es un anhelo. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es lo mismo que dije al principio. Espera la promesa, anhela la promesa. Entonces, si usted simplemente tiene un antojo o está tan lleno, a usted se le pueden poner algo delicioso al frente y dice: no quiero. Pero dice la Biblia que al hombre hambriento, aún lo amargo le es dulce. La persona saciada desprecia el panal de miel, pero el hambriento hasta en la basura busca, porque es que tiene de verdad hambre. ¿Usted cree que una persona por gusto y va y busca en la basura? Tiene hambre, no tiene una forma como suplirla, y él dice: de pronto ahí hay algo que me puedo comer, y se lo come. Entonces podemos tener una persona que quiere recibir al Espíritu Santo porque ha escuchado que alguien dijo que eso era chévere. No tiene hambre. Alguien dijo que eso se siente algo bacano. No tiene hambre. Pero está la persona que tiene hambre, y es la persona que busca, busca, busca y busca. ¿Hasta cuándo busca? Hasta que se le quite el hambre, hasta que reciba lo que está necesitando. Esto de recibir la llenura del Espíritu Santo no es un evento. Es más, ni siquiera depende de que alguien ore por usted. Es anhelo, es esperar la promesa con hambre, con necesidad, porque el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí?